Buenos días. En esta tercera sesión vamos a abordar el tema de gases. Los objetivos de la sesión son los siguientes: identificar y escribir las diferentes propiedades de los gases, explicar el comportamiento de los gases a partir de la teoría cinética de estos y explicar cada una de las leyes que estudian el comportamiento de los gases y reconocer situaciones cotidianas en donde se evidencia cada una de estas. Bueno, antes de explicar el comportamiento de los gases, es necesario hablar de la teoría cinética molecular. Bueno, según la teoría cinético-molecular, los gases presentan las siguientes características. Bueno, los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible en el recipiente que los contiene, ya que sus moléculas poseen gran energía cinética, por lo tanto tienen una alta expansibilidad, es decir, tienden a aumentar su volumen. Los gases están compuestos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. La distancia que hay entre las moléculas es muy grande comparada con su tamaño, por lo tanto tienen una alta compresibilidad, es decir, al existir una gran cantidad de espacio vacío entre ellas, las moléculas del gas pueden juntarse y disminuir el volumen que ocupan. No existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas, y las moléculas de un gas se encuentran en un estado de movimiento libre y rápido constante, chocan unas con otras y con las paredes del recipiente que las contiene de una manera aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso podemos ver las partículas de un gas, ¿sí? Están muy separadas, por lo tanto no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. También podemos ver que tienen un movimiento libre y rápido constante, chocan unas con otras y también con las paredes del recipiente que las contienen. Aquí podemos ver la compresión. ¿Eso qué quiere decir? Que al aumentar la presión, podemos ver que se está aumentando la presión, pues las partículas del gas se juntan y disminuyen el volumen que ocupan. Aquí podemos ver la expansión. En este caso, se disminuye la presión, se disminuye, por lo tanto las partículas se alejan, ¿sí? Se separan y aumentan su volumen. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver la compresión, vamos a observar cómo aumenta la presión, las partículas por lo tanto se juntan y van a disminuir el volumen. Aumenta la presión, partículas se juntan, disminuyen volumen. En este caso, podemos ver la expansión, ¿sí? Al reducir la presión, las partículas se alejan y aumentan el volumen. Expansión, se reduce la presión, las partículas se alejan y aumentan su volumen. Vamos a ver ahora las propiedades de los gases. Bueno, para definir el estado de un gas se necesitan 4 magnitudes, los cuales son masa, presión, volumen y temperatura. Bueno, la masa representa la cantidad de materia del gas y se puede expresar en gramos, miligramos o kilogramos. La presión es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente y se puede expresar en atmósferas, milímetros de mercurio o pascales. Volumen. El volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene y se puede expresar en litros, mililitros, centímetros cúbicos o metros cúbicos. Y temperatura. La temperatura es una propiedad que determina la dirección del flujo del calor. La temperatura en los gases se expresa en la escala Kelvin, llamada también escala absoluta. Bueno, vamos a ver ahora las leyes de los gases, que son los que estudian el comportamiento de estos. La primera ley que vamos a abordar es la ley de Boyle. Esta ley expresa que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
que a una temperatura constante, cuando la presión sobre el gas aumenta, el volumen se reduce. Y a la inversa, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. O sea, que una relación inversamente proporcional indica que a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Bueno, la siguiente gráfica representa la ley de Boyle. Podemos observar una curva que expresa una relación inversamente proporcional entre volumen y presión a una temperatura constante. Aquí lo podemos observar mejor. Podemos ver que a medida que va aumentando la presión, ¿cierto? Va aumentando, pues el volumen se va reduciendo. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí podemos ver que tenemos un gas a una temperatura constante, o sea, no cambia. Y podemos ver que la presión aumenta, ¿cierto? En este caso la presión aumenta y el volumen se reduce. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un gas que tiene una presión inicial de 1 atmósfera y un volumen inicial de 1.5 litros a una temperatura constante. En este caso, al aumentar la presión, pues el volumen se reduce. Pasó de 1.5 a 0.75 litros. La siguiente ley que vamos a abordar el día de hoy es la ley de Charles. Esta ley expresa que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Si la temperatura Kelvin se duplica a presión constante, o sea que la presión no se modifica, el volumen se duplica. Y si la temperatura se reduce a la mitad, el volumen se reduce también a la mitad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que una relación directamente proporcional indica que a medida que uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. La siguiente gráfica representa la ley de Charles. Podemos observar una línea diagonal que expresa una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura a una presión constante. Aquí lo podemos ver mejor. A medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Va aumentando, el volumen también aumenta. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso podemos ver que la presión es constante, ¿sí? Tenemos una presión de 1.50 y en este caso, al aumentar la temperatura, aumenta también el volumen. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver que tenemos un gas a una temperatura inicial de 600 Kelvin y un volumen inicial de 1 litro a presión constante. Al disminuir la temperatura, ¿qué sucede? Pues en este caso se disminuyó la temperatura a 300, por lo tanto el volumen también disminuyó, ¿sí? Pasó de 1 litro a 0.5 litros. Bueno, vamos a ver el siguiente video. La primera ley de los gases, o ley de Boyle y Mariotte, afirma que a temperatura constante, si se aumenta la presión de un gas, su volumen disminuye, ya que la distancia que separa las partículas que forman el gas también disminuye. Es decir, que a temperatura constante, el volumen del gas disminuye en forma inversamente proporcional al aumento de la presión. La segunda ley de los gases, o ley de Charles y Gay-Lussac, dice que a presión constante, si se aumenta la temperatura de un gas, su volumen aumenta, debido a que las partículas que lo componen se mueven con mayor rapidez. Al aumentar la velocidad de las partículas, éstas se alejan unas de otras y el volumen del gas aumenta. Es decir, que a presión constante, el volumen del gas aumenta en forma directamente proporcional al aumento de la temperatura. Bueno, chicos, les voy a dejar la siguiente actividad de afianzamiento para que la realicen en su cuaderno. Bueno, el primer punto es explicar los enunciados de la teoría cinética de los gases.
El segundo es mencionar las propiedades de los gases. El tercero es explicar en qué consiste cada ley y dibujar la gráfica que representa cada una. Y el cuarto es contestar las siguientes preguntas en el cuadro. A presión constante, si la temperatura de un gas se triplica, ¿qué pasa con su volumen? A temperatura constante, si la presión de un gas disminuye, ¿qué pasa con su volumen? ¿Qué puede concluir de la siguiente gráfica? Y el último es, a un pistón se le agregan 10 mililitros de un gas a una presión constante, como se observa en la figura 1. Posteriormente se aumenta la temperatura manteniendo una presión constante y se observa un cambio como se muestra en la figura 2. Con base en la información anterior, ¿cuál es la relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón? Bueno, chicos, por favor no olvidar revisar los videos de apoyo y realizar la actividad de pensamiento para una posterior participación en el segundo encuentro. Después del segundo encuentro, voy a habilitar los recursos de refuerzo. Por favor, revisarlos para una mayor comprensión del tema. Realizar el cuestionario de acuerdo con lo abordado en el momento 1 y con lo que se retroalimente en el segundo encuentro. Y por último, desarrollar las actividades de la sección entregas. Bueno, chicos, que tengan un buen día y nos vemos en el segundo encuentro.